Esta semana les voy a hablar sobre un caso que me parece que ilustra muy bien la importancia de que ustedes obtengan asesoría legal cuando van a redactar un contrato para su proyecto musical, sea el más sencillo o sea el más complejo, como también cuando se les somete a algún contrato para su firma. Ello porque en la industria de la música hay un montón de detalles que hay que tomar en cuenta en esos contratos para que se sepa exactamente cuáles son los derechos que se están transfiriendo. De lo contrario, hay confusión y es lo que nos lleva a este tipo de pleito. Me refiero al caso en contra de Marshmello por el tema Happier. Básicamente lo que ocurrió en este caso fue que OneRepublic lanzó un tema que se llamaba I Lived y fue escrito por dos autores. Se hace un remix y que se contrata a DJ Artie para hacer esa obra derivativa y él añade unos elementos melódicos adicionales a la obra original. Ese tema se lanza también y una vez se lanza, después de ahí se hace un tema nuevo con Marshmello en donde se incluyen los elementos de ese tema original sin la autorización de DJ Artie. Este DJ demanda a Marshmello por la utilización de los elementos melódicos que él añadió. Hubo un contrato que se firmó entre ese DJ que hizo el remix e Interscope, que era el sello discográfico de OneRepublic. Y este caso envuelve el análisis de ese contrato y la interpretación de las partes. Y la corte analiza estas tres cláusulas que son las siguientes. Lo primero es que el máster en ese contrato entre el DJ e Interscope se consideraba un acuerdo de obra por encargo o work for hire. Eso estaba claro sobre el máster. Lo que no estaba muy claro era a lo que se refería a la composición musical que estaba dentro de ese máster. La segunda cláusula que analiza la corte, que decía: yo acepto que los servicios provistos no me dan ningún tipo de interés financiero en la composición musical subyacente y no podré hacer ningún reclamo. Pero el contrato no hace ninguna referencia sobre si era la obra original o era la derivativa y a quién le pertenecía. Y además una tercera cláusula que le impedía a este DJ utilizar ese tema o sus elementos por 3 años. Había una limitación ahí. Y la corte hace un análisis. Artie alega que él retuvo los derechos sobre esos elementos melódicos que añadió en esa segunda obra, pero la corte no le dio la razón. La corte del noveno circuito dijo que esa cláusula se refiere a toda la obra musical, es decir, que él renunció a lo que le llamaban la obra musical subyacente y según la corte en el contrato se refería a toda la obra derivativa, incluyendo los elementos que él había puesto nuevos. La corte no dice exactamente a quién le pertenecen esos elementos, por eso les comentaba al principio que es importante que un abogado o abogado lo redacte, porque con conocimiento de cuáles son los conceptos se pueden hacer unas cláusulas en las que quede claro exactamente qué es lo que ustedes van a retener como productores de esos remixes, que puede ser que de pronto lo hagan y no sea tan popular, pero de pronto una versión posterior a esa sea más popular y ustedes quizás renunciaron a unos derechos que tenían y no van a poder participar de esa tercera obra, que por ejemplo en este caso es una tercera obra, pero pueden haber muchísimas otras obras y ustedes se pueden beneficiar de esa creación posterior. Así que sobre esto y muchos otros asuntos ofrecemos asesoría legal. Busquen más información en mi página protegetumusicatv.com. Hasta la próxima.